Perfecto. Buenas noches nuevamente a cada uno de ustedes, queridísimos estudiantes. Qué bueno tenerlos una clase más, ¿cierto? Estoy ocupando el teléfono. A este espacio. Les Déjalo ahí. agradezco, ¿cierto?, su posibilidad de poder conectarse, de poder encender sus cámaras. Muchas gracias a Gloria, a Solange. Les invito, ¿cierto?, que dentro de sus posibilidades puedan encender sus cámaras, chicos, ¿ya?, y chicas, para que de esta manera podamos interactuar, ¿ya? Es muy importante esto, sobre todo porque demuestra también participación, así que los animo, ¿cierto?, y los insto a poder conectarse, ¿ya? Estamos a día jueves, ya estamos terminando la semana, así que mucho ánimo, queda muy poquito también, gracias Andrea por activar su cámara, también queda muy poquito para poder terminar el semestre, ¿ya? Queda muy poquito para terminar el primer periodo, chicos y chicas, queridos estudiantes, de lo que es su cuarto medio, ¿ya? O sea, ya, ¿cierto?, está casi, casi con su título en la mano, así que felicidades, ¿cierto?, a cada uno de ustedes. Estoy súper orgulloso, estoy muy contento, porque efectivamente he visto cómo a través de diferentes espacios usted se ha esforzado, ¿cierto?, ha demostrado dedicación, y eso es muy importante, sobre todo porque a través de eso nosotros también lo podemos ayudar, ¿ya? Así que este aplauso virtual, ¿cierto?, ahí es para ustedes mismos, por todo el sacrificio, ¿cierto?, que están haciendo, pero por sobre todo por el ánimo, ¿cierto?, que están ustedes disponiendo. Ahí, acompáñenme con el aplauso al menos, queridos estudiantes, ahí, ¿cierto? Eso, muy bien. Ahí con las reacciones, usted mismo aplauda, no hay ningún problema. Muchas, muchas gracias, para no sentirme tan solo. Bien. Chicos, chicas, antes de que me pregunten, queridos estudiantes, ya, nada más de aplauso, gracias. Salió hasta ahí una corneta entre medio. Ya, muy bien, perfecto, un corazón ahí, excelente. Antes de que me pregunten, todavía no están revisados los trabajos, ¿ya? Yo quiero felicitarlos también en esta instancia, porque muchos de ustedes entregaron incluso el trabajo el mismo día que yo lo indiqué, ¿ya? Yo no sé por qué la clase estuvo muy buena, ¿cierto? O tenía mucho tiempo, o ha sido muy responsable, pero efectivamente a diferencia del trabajo anterior, se dio una mayor preocupación, ¿ya? Y esa es la idea. Yo he estado revisando algunos trabajos y efectivamente están bastante, bastante buenos, ¿ya? Mucho mejores que los anteriores, ¿ya? Así que eso, la verdad, me anima, ¿cierto? Y yo les pido también que se animen porque la verdad es que estamos muy, muy bien hasta ahora. Muchas gracias, Pamela, también por encender su cámara. Excelente. Buenas tardes. Así que eso, ¿ya? Pero no me pregunte qué nota tiene, ¿ya? Porque todavía no están evaluados, ¿ya? Usted tenía hasta hoy día para poder entregarlo, ¿bien? Sí, Catherine, había que mandar un trabajo, ¿ya? Y tenía hasta las 8 de la tarde para poder enviar, ¿ya? Le aviso, ¿bien? Si después quiere conversar respecto a eso, hagámoslo de manera interna para no poder interrumpir este espacio, ¿bien? Bien, frente a esto entonces, y motivándolo, ¿cierto?, que continúen así, vamos a comenzar la clase para no atrasarnos tanto más, ¿cierto? Vamos a ver, necesito que me confirmen si pueden ver la pantalla. ¿La ven? ¿Ven lo que estoy compartiendo o no lo ven? Sí, profe, se ve. Perfecto. A ver, vamos a tomar a Alexander ahí, ¿cierto?, que tiene una voz de querer participar tremenda. Alexander, estimadísimo, quiero pedirle un favor. Dígame. Usted puede, excelente Alexander, muy bien, un hombre motivado. ¿Puede por favor leer el objetivo de la clase de hoy? Identificar la composición de la población a través de sus condicionantes naturales y sociales de asentamientos. Perfecto, te la puse un poco difícil, Alexander, pero efectivamente muy bien, te lo agradezco, muchas gracias. O menos, es que no me gusta leer mucho, profe. No se preocupe, eso es algo que se va adquiriendo con el tiempo, así que tranquilo. Bueno, Fúncora. Así que todo bien, ¿ya? Vamos entonces, el objetivo de la clase, tal como lo indicaba Alexander, dice identificar la composición de la población, ¿cierto?, a través de sus condicionantes naturales y sociales de asentamiento. Es un objetivo un poco extenso, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que más o menos ir asociando el objetivo de la clase de hoy. ¿Y qué es? Cuando nosotros, ¿cierto?, hablamos sobre identificar, bien, vamos a tratar de apropiarnos de rasgos distintivos. Ya habíamos conversado sobre esta situación, bien. ¿Y qué vamos a intentar identificar? La composición, bien, la composición de la población, ¿ya? Hasta acá es lo único que hemos estado hablando, ¿cierto? Que
la demografía estudia la población, que ésta tiene herramientas como el censo, ¿cierto? Y que el censo nos otorga cierto entendimiento cuantitativo respecto a las poblaciones. Habíamos dicho, y en la última pregunta del trabajo que ustedes tenían que entregar hoy día, hablaba un poquito, ¿cierto?, sobre el dinamismo social, cómo, ¿cierto?, las sociedades van cambiando, interactuando, dinamizándose y transformándose a través del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertas situaciones que hemos ido plasmando, entendiendo y practicando, ¿bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de la población, hablamos de esto, ¿bien? Pero el objetivo también nos da una pista respecto a cómo vamos a entender la población, ¿bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día entonces? Tal como lo mencioné ahí, lo vuelvo a reiterar. Identificar la composición de la población, o sea, cómo se compone la población, ¿bien? Pero no cómo se compone de personas, de animales, ¿cierto? O de lo que sea, ¿bien? Sino que la vamos a ver, vamos a entender a la población a través de dos cosas, de condicionantes naturales y sociales. Y mi primera pregunta, chicos, para ya poder comenzar y chicas de lleno, es ¿qué vamos a entender por condicionantes? Cuando yo a usted le pregunto o le digo, ¿qué es un condicionante? ¿Qué me diría usted? No se preocupe, Miguel. Si quiere contestar a través del chat, ningún problema, ¿ya? Esto no lo hemos visto, esto es una pregunta general. Cuando yo hablo sobre condicionante, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Puede abrir su micrófono? Tipos de actividades. ¿Cómo, perdón? Tipos de actividades. Ya, Gloria dice tipos de actividades. Como la creencia, Puede ser, trabajo, ya. ocupaciones. Perfecto, pero mira, condicionantes. ¿De dónde vendrá? Cuando te condicionan, te no. ¿Cuándo qué? Cuando te condicionan, como que como que te obligan a hacer algo, una cosa Ya, así. claro, hay una obligación, perfecto. Condiciones, dice Alexander, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Como un límite quizás puede ser, entre otras cosas. Cuando se sufre algún trauma. Cuando se sufre algún trauma, muy bien, Carla, excelente, puede ser, perfecto. Condición, ¿cierto? Habla también la señorita Andrea, que determina algo, dice Ángelo, sí, Ángelo, ¿cierto? Muy bien, excelente. Buenas respuestas de cada uno de ustedes. Vamos avanzando. Ah, dice Solange, ¿cierto? Aquí Solange se la jugó. Las condiciones que se generan en un lugar. Perfecto, muy bien, excelente. Un 7,1 para el año 2023. Ya lo puede cobrar, no hay problema. Y así sucesivamente, ¿cierto? Lo vamos a ir entendiendo. Cuando nosotros hablamos sobre condicionantes, ¿ya? Estamos hablando sobre ciertos espacios determinados, ¿ya? Hay algo que te incita a modelarte de una manera, ¿cierto? A establecerte de una manera o a actuar de una forma. Acá Sacha dice en el chat que condiciona o supedita, sus condicionantes obligaron a remodelar el proyecto. Puede ser, perfecto, remodelación, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo cotidiano. Cuando a mí me dicen en un trabajo, hay una condicionante para que usted pueda postular. Y la condicionante es que usted, por ejemplo, tiene que tener el título de ingeniero comercial. Si usted no tiene el título de ingeniero comercial, ¿puede postular al trabajo? No. No puede, No. ¿cierto? Perfecto, muy No. bien, no, dicen ahí. Excelente, no, porque es una condicionante, o sea, hay una condición, una estructura que cumplir para poder, por ejemplo, acceder a este trabajo. ¿Bien? Son los factores que pueden ayudar o dificultar, dice Carla. Cumplir con los requisitos, perdón, dice Pamela Bustamante. Excelente, muy bien. Vamos avanzando entonces. Y llevémonos, ¿cierto?, al contenido. Cuando nosotros hablamos sobre las condicionantes, ¿ya?, en torno a la población, estamos hablando de aquellos factores que van a intervenir, ¿ya? Recuerden que factores, estamos hablando sobre situaciones, ¿ya?, para no hablar sobre determinantes, sobre situaciones que van a intervenir, ¿cierto?, en la, y espero que esto lo anote porque es importante, en la modelación, en la configuración y en el dinamismo de una sociedad. En la modelación, en la configuración y en el dinamismo de una sociedad. En términos más simples, lo que vamos a entender por condicionantes, vamos a entenderlo, ¿cierto?, como aquellos factores que obligan, ¿cierto?, que perfilan a una sociedad. Dígame, no sé quién está hablando, perdón. ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, son ideas que voy tomando, pero más o menos, ¿cierto?, parecido. ¿O quién me puede ayudar? A ver, ¿quién toma nota? De los tres. Vamos. Moderación. Moderación. ¿Qué más? Ay, que ahí me perdí, po. Moderación, Condición, moderación, condición. condición, ¿cierto? Y dinamismo.
dinamismo. Esas son las tres. Modelación, condición, dinamismo. Lo vamos a anotar acá, ¿ya? Dígame. ¿Qué significa lo último que dijo usted? Ahora lo vamos a ver enseguida. Condición. Ya. Perdón, configuración. Tiene toda razón. Modelación, configuración y dinamismo, ¿ya? Ahora lo vamos a poner acá para todos. Muchas gracias, Carla, ahí por darnos también ese refresco de memoria. Contestando a la pregunta del compañero, cuando nosotros hablamos de dinamismo, ¿ya? No estamos hablando de dinamita ni de que algo va a explotar, ¿ya? Estamos hablando de que lo dinámico tiene relación directa, por lo menos bajo este criterio, a una transformación, ¿ya? Tiene un espacio directo en torno al movimiento. Cuando yo digo, ¿cierto?, que hay una sociedad dinámica, estoy estableciendo que esta población o esta sociedad no es sempiterna, ¿ya? Esto quiere decir que no mantiene una estructura infinita a través del tiempo, sino que, como bien aporta Carla, ¿cierto?, en el chat, es una sociedad cambiante, que se configura, que se va transformando, ¿bien? No sé si le respondo la pregunta, estimadísimo. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, miren, fíjense, es muy entonces importante, interesante también, el poder analizar esto, porque efectivamente lo que hace que una sociedad sea cambiante, transformadora, dinámica, que se configure, que tenga una modelación, son factores naturales y sociales, ¿ya? O sea, las sociedades cambian no simplemente porque sí, ya vamos a cambiar, hoy día vamos a hacer 100, mañana 200, mañana 50, vamos a andar así, vamos a andar allá. No, hay factores externos que nos van a permitir entender esto. Y esto es lo que vamos a ver hoy día. Bien, en términos generales, chicos y chicas, queridos estudiantes, la población o la composición de la población, recuerden que esto ustedes ya lo tienen, así que presten más atención que apuntes, ¿ya? No hay ningún problema, esto después usted lo puede ver a través de YouTube, ¿ya? Síganos en el canal de YouTube para ser influencers. Todas las sociedades en su conjunto, cualquiera que sea, y más allá de la transformación, ¿cierto?, el dinamismo que pueda tener, está configurada por una composición específica, ¿bien? Y esta composición, ¿cierto?, se basa en las características únicas de la población. Pero acá yo necesito que usted entienda antes que todo, y vamos a parar un poquito la presentación, que vamos a entender por características, ¿ya? Y acá necesito hacer un pequeño trabajo con ustedes. Les voy a poner, no se preocupen esto. Cuando yo hablo sobre características, ¿qué entienden ustedes por características, chicos y chicas, queridos estudiantes? Es como cuando le pide la característica de una persona, uno relata cómo es la persona. Ya, relata cómo es la persona, perfecto, muy bien. ¿Qué más? Cualidades. Cualidades, perfecto, muy bien, excelente. ¿Qué más? Defectos. Defectos pueden ser, ¿cierto?, que nos componen. Excelente. Hay muy buenas respuestas. En términos generales, y tomando lo que ustedes indican, una característica, ¿cierto?, puede ser una cualidad, ¿cierto?, un defecto, una ventaja, una circunstancia que es propia, ¿bien? Y que muchas veces nos identifica, ¿ya? Muy bien lo que están diciendo en el chat, ¿cierto? Son defectos, cualidades, las características es lo que define a alguien, un objeto, las características de describir a una persona, un objeto, perfecto, ¿bien? ¿Y qué cualidad tienen las características, chicos y chicas, estimados estudiantes? ¿Cuál es la cualidad que tienen? Que lo dijeron, pero necesito que lo repitan. ¿Por qué son tan Es importantes? describir La definición de algo. Espérenme, Solange algo iba a decir y después vamos con Gloria. ¿Cómo, Solange? es la descripción de algo, Descripción alguien. de algo o de alguien, perfecto. Gloria. Iba a decir lo mismo, pero con otra palabra. Ya, perfecto, vamos bien encaminados. Entonces, ojo, ya no estoy preguntando qué es una característica, estoy preguntando por qué son importantes las características. Para saber Para más de definir la... un objeto, una persona o algún Ya, asunto en particular. perfecto, muy bien, Carla, excelente. Carolina, ¿qué estaba diciendo usted? Lo mismo que dijo la compañera. Ya, perfecto, estamos todos diciendo lo mismo. Excelente. Giselle Rojas a través del chat dice, definen una persona. Muy bien, ¿ya? Vamos a practicar lo siguiente. ¿Quién puede animarse a decir una característica personal de usted? ¿Quién se anima, eh? Una característica personal, cualquiera. Yo, Psicológica, enojona. física. ¿Cómo, Carla? Enojona.
Ya, perfecto. Carla es enojona. Muy bien. Impulsiva. Ya. Yo me río por todo. Carolina se ríe por todo. ¿Qué más? Yo soy demasiado seria. Ya, usted es demasiado seria. Perfecto. ¿Qué más? Estricta. Estricta, dice Pamela. Muy bien, tienes cara, sí. Excelente, muy bien. O sea, todo lo que ustedes están diciendo, que son características psicológicas y socioemocionales, ¿cierto? A ustedes las definen, ¿ya? A ustedes, ¿cierto? Bueno, para dormir, dice Ángela en alguna parte. Muy bien, excelente. Somos dos. Efectivamente, ¿cierto? Todas estas características nosotros nos definen como personas, ¿bien? Y si tuviéramos que utilizar un criterio para poder dividirnos, enojona, estricta, pesada, idiota, Catherine, algo bueno debe tener, señorita Catherine, como algunas cosas malas, ¿no? Responsable, amable, dice Sacha, etc. Todas estas cosas nos definen, y si tuviéramos que dividirnos por un criterio específico, efectivamente nosotros podríamos encasillarnos, ¿cierto? Los enojones por acá, los responsables por allá, los autoexigentes, dicen por ahí, los buenos para dormir, hay hartos enojones acá aparece, enojones nuevamente, ¿cierto? Los estrictos, decía Pamela, ¿cierto? Los buenos para reírse, decía Carolina, entre otras cosas, ¿ya? Y efectivamente nosotros podríamos conocernos a través de nuestras características. Hasta ahí, ¿me siguen la idea de la característica y por qué es tan importante? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Entonces, volvamos acá al contenido. Cuando nosotros efectivamente hablamos sobre las características, ¿cierto?, de una población, ¿ya? Van a ser únicas, ¿bien? Y esto lo habíamos conversado anteriormente. No hay ninguna población que sea idéntica, igual, una copia a la otra, ¿ya? Pueden tener similitudes, pueden tener una base en común, pero efectivamente todas las sociedades y todas las poblaciones en su conjunto son diferentes en origen y en desarrollo también. ¿A partir de qué? A partir de lo que hemos conversado. Las características. Alexander dice, profe, es cada uno, ¿cierto?, que tiene características peculiares que lo identifican. Por supuesto que sí, muy bien, Alexander. Y estas características, ¿ya?, de las poblaciones, aboquémonos a ciertos contenidos, se van a desarrollar a través de distintos factores o composiciones, ¿ya? Vamos a tener tipos de actividades que van a definir, ¿cierto?, y vamos a ir viendo cada uno, no se preocupen, tipos de actividades que van a definir a las sociedades, tipos de creencias que van a definir a las sociedades, tipos de trabajos, tipos de vivienda, ocupación, nivel de estudio, nivel socioeconómico, nacionalidad, entre otras cosas. O sea, todo esto van a ser factores característicos de una población para su composición única. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profesor. ¿Hay algo Sí. que no entienda, chicos? Tipos de cultura, muy bien. ¿Hay alguien que no comprenda todavía hacia dónde vamos encaminados? Queridos estudiantes, queridas estudiantes, ¿no? Bien, Está clarito. me preguntan, ¿ya? Continuemos. Dentro, ¿ya?, de esta idea, ¿cierto?, de la composición de la población, tenemos que entender, y acá sí necesito que presten atención y que puedan tomar apuntes de esto, porque esto sí es importante. Todas, ¿cierto?, las poblaciones tienen que nutrirse de su espacio natural. Eso lo habíamos conversado, ¿cierto?, y el primer trabajo estaba asociado a eso, ¿bien? Y específicamente a través de distintos espacios específicos. Cuando nosotros hablamos sobre las poblaciones, tenemos que dirigirnos también a través de las categorías demográficas para poder entenderlas, ¿bien? Y una de las categorías propiamente tal, ¿cierto?, para el estudio de la población, va a ser la distribución de la población. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pueden ver la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que cuando una sociedad se asienta en un lugar, esto quiere decir, se dispone a vivir, a desarrollarse y a aumentar o disminuir su población según sea el caso, no lo hace porque sí, ¿bien? Lo hace porque hay ciertos factores, ciertos criterios, ¿cierto? Y, por supuesto, ciertos espacios que se logran cumplir, ¿bien? Pero para esto tenemos que asociar, ¿cierto?, a dos grandes espacios que conviven en la superficie terrestre y que efectivamente uno de ellos va cada vez en mayor declive, producto de el continuo, perdón, crecimiento de la población en términos mundiales. Hoy día más o menos se entiende que hay 7.500 millones de personas en el mundo, ¿ya? Esto quiere decir que son muchos, ¿ya? Y efectivamente para nadie es un secreto que este mundo está bastante sobrepoblado, ¿ya? Por eso Elon Musk quiere ir a Marte, ¿cierto?, a colonizar. Pero bueno, esa es otra historia, ¿bien? Volvamos acá. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, sobre la superficie terrestre como un espacio natural, vamos a hablar de dos espacios generales. El primero, y que tiene un nombre medio extraño, ¿cierto?, es el espacio ecúmene, ¿bien?
que tal como lo menciona ahí, lo vamos a nombrar. Dice, todo territorio poblado y en constante movimiento. Recuerden que cuando yo hablo de movimiento en términos demográficos, estoy hablando de transformación, de dinamismo, de modelación, entre otras cosas. ¿Qué es lo que quiere decir entonces el espacio ecúmene? Lo que está diciendo es que cualquier espacio ecúmene, dentro de la superficie terrestre es aquel territorio que está poblado. ¿Bien? Eso es. ¿Bien? O sea, donde hay asentamiento humano, donde hay presencia de ser humano, efectivamente ese pasa a ser un espacio, ¿cierto?, ecúmene. ¿Bien? Perdón. Por otro lado, tenemos la contraparte del espacio ecúmene, que es el anecúmene. ¿Bien? Estos no los inventé yo, ¿ah? Son espacios, ¿cierto?, geográficos y nombres que vienen hace mucho tiempo. ¿Bien? Pero efectivamente son un poco extraños. Cuando nosotros hablamos sobre los anecúmenes, estamos hablando de la contraparte, del cara y sello, ¿cierto?, de el espacio ecúmene. Por otro lado, el anecúmene, ¿cierto?, hace relación a todo territorio que está nulo o escasamente poblado. Bien, o sea, el territorio ecúmene es aquel territorio que tiene una población, ¿cierto?, que el ser humano ha logrado asentarse, que ha pasado del nomadismo al sedentarismo, ¿bien? Y por otro lado, el anecúmene es el territorio que tiene muy poca población o efectivamente no tiene, ¿ya? Si ustedes ven las imágenes, y si yo tuviera que preguntarles, ¿qué espacio es cuál? ¿Cuál me dirían ustedes? Ecúmene, el de arriba, ¿Ya? el que está poblado, y Anecúmene, Anecúmene, la donde cordillera. está la nieve. Es el de abajo, ¿cierto? Efectivamente, este ejercicio no es tan difícil. Nosotros podemos ver que a través de, por ejemplo, la construcción, ¿cierto? Porque esto no es natural, las casas no crecen de los árboles, ¿ya? Las casas se construyen. Efectivamente, chicos y chicas, podemos ver que este es un espacio intervenido por la sociedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay casas, porque hay hasta cierto punto ciertos servicios, y porque podríamos hablar, muy bien Sacha también ahí está, podríamos hablar de que existe presencia o existió presencia humana. Mientras tanto, en este lugar, podríamos quizás tildarlo de anecúmene porque es un lugar inhóspito, porque quizás hay condiciones que no cumplen, ¿cierto?, para poder vivir, asentarse de manera continua, ¿cierto? Y porque efectivamente no hay mucha intervención humana. Pero ojo, hay intervención humana. Vean bien la imagen y díganme, ¿dónde está la intervención humana? En el camino. Excelente, muy bien. Siempre hago esta pregunta y efectivamente a ratos les cuesta un poquito responderla, pero excelente, ¿ya? El camino, ¿cierto? Muy bien. Es un ejemplo claro de que ahí hay intervención humana, ¿ya? Pero no están, ¿cierto?, sedentarizados en el lugar. O sea, no hay una disposición a quedarse a vivir, simplemente es un lugar de paso, ¿cierto? En el camino, en el camino, en el camino, ¿cierto? Muy bien. Y aquí alguien puso, espérenme que no alcanzo a ver, Santiago, Alexander Barrientos, Santiago sería ecúmene, ¿cierto? Muy bien, excelente, muy bien. ¿Se entiende hasta acá, chicos y chicas? Vamos bien avanzando, porque hemos hablado Sí. harto, ¿sí? Ya. Continuemos. Un poquito. Ahí sí. Bien, volvamos, ¿cierto? Nuestro objetivo decía que íbamos a identificar las condicionantes poblacionales, ¿cierto? Tanto en un espacio natural como también en un espacio social. Cuando nosotros hablamos sobre los condicionantes, perdón, muy bien también ahí dice Carla, el campo de Anicúmene, sí puede ser, pero hasta cierto punto, ya vamos a ver algunas excepciones a la regla, pero vamos bien. Cuando nosotros hablamos sobre los espacios de condición natural o físicos, ¿ya? Estamos hablando de aquellos espacios que condicionan al ser humano, pero que no tienen necesariamente una intervención humana, sino que tiene que ver netamente con el espacio de la Tierra en sí mismo, ¿ya? La distribución, ¿cierto?, espacial está condicionada por una serie de factores, y uno de los factores a tener condición es el espacio físico, ¿bien? El primero de ellos es, por supuesto, la característica climática, ¿ya? Se entiende, chicos y chicas, queridos estudiantes, que las poblaciones en términos generales, siempre existen excepciones a la regla, pero en términos generales suelen establecerse en lugares donde existen climas templados, ¿ya? Estamos hablando de climas que varían entre los 20 a los 28, 30 grados, ¿bien? ¿Por qué? Porque es un lugar agradable, ¿cierto?, para poder vivir, tanto para el ser humano,
pero también es un lugar agradable para poder desarrollar, entre otras cosas, por ejemplo, actividades de agricultura, de ganadería, o sea, se permite, ¿cierto?, la vida en estos lugares. Si usted se fuese a vivir en un lugar de menos 20 grados, lo más probable es que si intenta cosechar una papa, no le va a resultar jamás, ¿ya? Porque las condiciones físicas naturales, ¿cierto?, no la establecen. Por otro lado, se establece, ¿cierto?, que dentro de las condicionantes existe también la altitud, o sea, los seres humanos solemos no vivir, ¿cierto?, en altura, producto de los inconvenientes que esto se provoca. Usted sabe que entre mayor altura, ¿qué pasa con el oxígeno? Menos oxígeno. Menos oxígeno, perfecto. ¿Qué pasa con la presión? No sube. Sube la Ya. presión. Tarea para casa, ¿ya? Muy bien, ¿ya? ¿Y qué pasa también con la temperatura? ¿Qué pasa con la temperatura? Entre más altura, La temperatura. Es más Ya. fría. es más fría, ¿cierto? Le han de preguntar a su profesor o profesora de ciencia, no sé qué les hace, ¿ya? Tarea para la casa. La profesora Carolina creo que les hace, muy buena profesora. Continuemos. Entonces, frente a eso y frente a esta condicionante, los seres humanos deciden, en promedio, ¿cierto?, vivir a los 500 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Porque efectivamente es un lugar que nosotros podemos, en definitiva, aprovechar para el desarrollo de las sociedades, de las poblaciones, de las actividades, entre otras cosas, ¿bien? Decidimos, ¿cierto? Y un ejemplo muy claro es Chile, y específicamente, ¿cierto?, la región metropolitana, el poder tener en cuenta el relieve, preferentemente en sectores planos, ¿ya? Usted sabe que Santiago es parte de una cuenca, ¿cierto?, intermedia, entre, o una depresión intermedia, entre, ¿cierto?, el cordón montañoso de la cordillera de los Andes, y también, ¿cierto?, los cordones transversales, ¿ya? Que son los cordones, ¿cierto?, como la cordillera de Chacabuco, ¿cierto? Y por otro lado la cordillera, ¿cierto?, de la costa, ¿ya? O sea, vivimos en un hoyo, en un agujero, ¿ya? Por eso también tenemos tanta contaminación dentro de Santiago, ¿bien? Pero preferentemente se prefieren las llanuras medias porque son espacios planos, ¿ya? Es más fácil la construcción, es más fácil la habitabilidad, es más fácil, ¿cierto?, el desarrollo de todo, ¿ya? Continuemos. Yo sé que voy rápido, pero la idea es continuar para poder aprovechar el tiempo. Por otro lado, ¿cierto? También, y esto es un factor muy necesario, chicos, ¿ya? Por no decir menos, es casi obvio, ¿cierto? La disponibilidad de agua, ¿ya?, es un factor preponderante para la habitabilidad humana de cualquier vida, ¿cierto?, o sistema o forma de vida dentro de nuestro planeta. Bien, efectivamente, entre mayor disponibilidad de agua, mayor desarrollo social, ¿cierto?, se va a generar. Y esto nosotros podemos aprenderlo a través del estudio de, por ejemplo, las primeras civilizaciones, ¿ya? Estamos hablando de China, estamos hablando, ¿cierto?, de los sumerios, estamos hablando de los egipcios, que tenían en común, entre otras cosas, edificar, ¿cierto?, habitar muy cerca de diferentes brazos o espacios de aguas, ¿ya? El río Tigris, el río Éufrates en el caso de Mesopotamia, el río Nilo, ¿cierto?, en el caso de egipcio, el río Amarillo, ¿cierto?, en el caso de China, el río Rin, entre otras cosas, ¿ya? El Mediterráneo para Roma, ¿cierto?, para Grecia, etc. ¿Bien? Como bien dice, ¿cierto?, Solange, es necesario para la vida y el cultivo, por supuesto que sí, ¿ya? La agricultura, de hecho, que fue la primera gran revolución social que existió en el mundo, ¿ya?, y entendida desde la historia, no podría haber sido permitida si es que no tuviéramos agua, ¿ya? También, ¿cierto?, entre otras cosas, la domesticación de animales, ¿ya? Lo mismo, ¿bien? Y por último, el suelo y la riqueza natural. Usted sabe que a ratos la avaricia del ser humano no tiene ciertos límites y busca, entre otras cosas, el poder enriquecerse a través de los espacios naturales. Bien, se prefieren asentamientos que permitan explotación de recursos naturales, y me gustaría preguntarles qué recursos naturales existen o cuáles conocen ustedes. Cobre. El cobre, excelente. ¿Qué más? Las mineras. Ya, las mineras, ¿qué más? ¿Qué otro recurso natural existe, chicos y chicas, queridos estudiantes? ¿A nivel La mundial o de Chile está hablando usted? Como usted quiera nombrarlo, si a nivel mundial o de Chile. La plata, el carbón, la El madera. cobre, el cobre, La plata. Ya, perfecto, muy bien. ¿Qué más? ¿Y el agua? ¿El agua no es un recurso? ¿No es un bien? Sí. ¿No es una riqueza? Sí. Por supuesto que sí. Robusto. ¿Ya? El gas, ¿cierto? Dicen ahí, muy bien, excelente.
¿ya? Y así muchos otros podríamos desarrollar. De hecho, la economía mundo hoy día se basa en la explotación, ¿cierto? Y en la comercialización de un recurso natural, ¿ya? Que es el petróleo, ¿ya? Y que en términos simples son fósiles, ¿cierto? Que a través de millones de años la compresión de la Tierra se genera este recurso natural, ¿ya? La madera, el cobre, el agua, la luz. Ya, la luz, ojo con eso, porque la luz depende, ¿ya? Depende mucho. La energía solar podría ser, ¿cierto? Porque la luz o la electricidad es un invento netamente humano, ¿ya? El agua, el suelo, la luz solar, etc. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá entonces? Vamos bien, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ya, el viento, el algodón, excelente, muy bien, me dicen que sí. Excelente, chicos, excelente, son los mejores, yo veo. Continuemos. Y con esto vamos a ir cerrando, pero necesito que se conecten nuevamente un ratito antes de... quedémonos con el último espacio, que es el más interesante a mi juicio de poder analizar. Estamos hablando de que las sociedades muchas veces buscan el suelo y la riqueza para poder desarrollarse. Efectivamente esto, ¿cierto?, ya es una verdad o es un discurso instalado a través de la historia, porque efectivamente el ser humano busca espacios de riqueza para poder desarrollarse, ¿cierto? Y también, entre otras cosas, por qué no decirlo, distinguirse de otro, ¿bien? Ese es como el espacio final de esto. Pero, y como les decía anteriormente, siempre hay una excepción a la regla, ¿bien? Lo primero que quiero que me digan es si alguien conoce o se hace una idea de estas ilustraciones, de cuándo podrían ser. Es como una minera. Ya, es una minera, perfecto. ¿Qué más? Me da la impresión que es las salitreras del norte. Excelente, muy bien Solange, muy bien, ¿cierto? Son las salitreras del norte. ¿En qué época más o menos Chile extrajo y generó comercialización a través del salitre? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo sabe? No me acuerdo. Ya, 60. pero 1800 y algo. Ya, 1800 años, 20, Pamela, 20 qué? 20 qué, a ver. A ver, Pamela, juégatela. 20 qué, porque está cerca. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta fue si alguien recuerda, ¿cierto?, cuándo Chile ¿Qué año fue la desarrolló salitrera? la economía salitrera. En términos generales, por supuesto. ¿Ya? ¿Alguien? ¿No? 2020, no. Va a ser en el 2020, Sebastián. ¿Ya? 1930, ya, perfecto, no se preocupe. 1880, dice. Bien, efectivamente, en rangos generales, ¿ya?, podemos hablar de que Chile desarrolló, entre otras cosas, la economía salitrera, ¿bien?, entre finales del siglo XIX, ¿bien?, o mediados del siglo XIX, y principios también del siglo XX. ¿Ya? De hecho, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la guerra del Pacífico, la cuestión social, son procesos sociales y históricos que aparecen bajo este contexto. Bien, volvamos a esto, porque la idea no es hablar de historia, sino hablar sobre procesos demográficos. Nosotros tenemos un proceso histórico, ¿cierto? Y tenemos identificado un lugar, que serían las salitreras. ¿Las salitreras están en el norte o en el sur del país? ¿Alguien sabe? En el norte. En el En el norte, ¿cierto? norte. Muy bien, excelente. Y tenemos, por supuesto, a nuestros mineros, ¿ya?, que después vamos a entrar en el detalle, ¿cierto?, de la condición en la que vivían, ¿bien? Pero efectivamente, acá nosotros hablamos de la excepción a la regla. Si yo les preguntara a ustedes si esto es un espacio ecúmene o enecúmene, ¿qué me diría usted? Ecúmene. Ecúmenes. ¿Por qué ecúmene? Por el tema que ahí antes había harta gente trabajando, ¿Ya? ¿Y qué pasó? que después se empezaron a filmar y chinos le empezaron a ganaron la morir, ¿o no? Terminó la Ya. salitera y Los chinos trajeron la sal artificial. No, no fueron los chinos, fueron los alemanes, ¿ya? Efectivamente. Empezaron a hacerles casa para que vivieran ahí mismo y no salieran del trabajo. Ya, perfecto. Pregunta, ¿cuál es el desierto más árido del mundo? El desierto de Atacama. El desierto de Atacama. ¿De Atacama? Muy bien, ¿cierto? Excelente, Atacama. muy bien. El más árido, el más grande es el desierto de Sahara. El desierto más árido del mundo, o sea, con menos cantidad de agua, es el desierto de Atacama. Muy bien, ¿bien? Entonces, ¿cómo se explica que tuviéramos una población viviendo en un lugar que no era un lugar, ¿cierto?, que fuese preciso o va en contra, hasta cierto punto, de lo que hemos estado hablando, de esto? El desierto de Atacama cumple estas características
Hay disponibilidad de agua, hay buen relieve o buena pendiente, hay una altitud específica, hay una característica climática. No, solamente cumple uno, que sería el suelo y la riqueza. Entonces, quiero que entiendan, porque ya se nos va a acabar el tiempo para poder volver un ratito a la otra, quiero que entiendan que efectivamente cuando nosotros hablamos sobre los procesos de ecúmenes o anecúmenes, ¿cierto?, de la sociedad, anecúmenes, perdón, estamos hablando de procesos que no necesariamente son condiciones específicas, ¿ya?, o condiciones eternas. Bien, muchas veces van a haber ocupación de lugares por una necesidad específica, pero que no van a ser propicios para la habitabilidad, ¿cierto?, del ser humano. Bien, mientras que las temperaturas se elevan en una alta cantidad, ¿cierto?, en el desierto y la disponibilidad de agua es mucho, mucho menor, por no decir nula, durante el día. En la noche, por su parte, las temperaturas bajan, ¿cierto? Y no tienes abrigo respecto también a las condiciones, ¿bien? Entonces, muchas veces suele suceder que lo ecúmene y lo anecúmene puede ser trabajado desde esta idea, ya que no siempre necesariamente se cumplen estos espacios. Espacios anecúmenes pueden ser ecúmenes a través, por ejemplo, de la búsqueda de riquezas. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Nos vamos a desconectar y volvemos, por favor, enseguida. Les voy a mandar... Ah, no, bajo el mismo link, por favor. ¿Ya? Nos vemos. Continuamos enseguida. Váyanse. No, vayan, no se preocupen. ¿Ya?